Buenas tardes. Hoy vamos a leer Harry Potter capítulo 1. El niño que sobrevivió. El señor y la señora Dursley, que vivían en el número 4 Prague Drive, estaban orgullosos de decir que eran muy normales. Afortunadamente, eran las últimas personas que se esperaría encontrar relacionadas con algo extraño misterioso. No estaban para tales tonterías. El señor Dursley era director de una empresa llamada Gruñins, que fabricaba taladros. Era un hombre corpulento y rollizo, casi sin cuello, aunque con un bigote inmenso. La señora Dursley era delgada, rubia y tenía un cuello casi el doble largo de lo habitual, lo que le resultaba muy útil, ya que pasaba la mayor parte del tiempo estirando por encima de las vallas y los jardines para espiar a sus vecinos. Los Dursley tenían un hijo pequeño llamado Dudley, y para ellos no había un niño mejor que él. Los Dursley tenían todo lo que querían, pero también guardaban un secreto, y su mayor temor era que lo descubriesen. No habrían soportado que se supiera lo de los Potter. La señora Potter era hermana de la señora Dursley, pero no sabían desde hace años. Tanto era así que la señora Dursley fingía que no tenía hermana, porque su hermana y su marido, un completo inútil, eran los más opuestos a los Dursley que se podía imaginar. Los Dursley se estremecían al pensar qué dirían los vecinos si los Potter, de la página, apareciesen por la acera. Sabían que los Potter también tenían un hijo pequeño, pero nunca lo habían visto. El niño era otra buena razón para mantener alejados a los Potter. No querían que Dudley se juntara como un niño como aquel. Pues cuando el señor y la señora Dudley se despertaron el sombrío y gris martes en el que nuestra historia comienza, no había nada en aquel cielo nubla que sugiera los acontecimientos extraños y misteriosos que poco después tendrían lugar en toda la región. El señor Dursley canturreaba mientras se ponía su corbata más sosa para ir a trabajo. La señora Dursley parloteaba alegremente mientras se instalaba ruidoso Dudley en la trona. Ninguno vio el gran búho pardo que pasaba volando por la ventana. A las 8:30 el señor Dudley cogió su maletín, besó a la señora Dursley la mejilla, trató de despedirse de Dudley con un beso que no pudo, ya que el niño tenía un berrinche y se estaba arrojando los cereales contra las paredes. Pues diablito, dijo entre dientes el señor Dursley, mientras salía de la casa. Se metió en su auto y se alejó del número 4. Al regresar a la esquina percibió el primer indicio de que sucedía algo raro. Un gato estaba mirando un mapa en la ciudad. Durante un segundo, el señor Dursley no se dio cuenta de lo que había visto, pero luego volvió la cabeza para mirar otra vez. Sí había un gato trigado en... Si había un gato atigrado en la esquina Prague Drive, pues, pero no se veía ningún mapa. ¿En qué había estado pensando? Debía haber sido una ilusión óptica. El señor Dursley parpadeó. Mi pelo. Parpadeó y contempló al gato. Este le devolvió la mirada mientras el señor Dursley daba la vuelta a la esquina, subía por la calle, observaba al gato por el espejo retrovisor. En aquel momento el felino estaba leyendo el rótulo que decía Prague Drive. No podía ser. Los gatos no saben leer los rótulos ni los mapas. El señor Dursley negó con la cabeza y alejó al gato de sus pensamientos. Mientras iba a la ciudad en auto, no pensó más que en un gran pedido de traslados que esperaba conseguir aquel día. Pero en las afueras ocurrió algo que apartó los traslados de su mente. Mientras esperaba el habitual embotellamiento matutino, no pudo dejar de abatir una gran cantidad de gente vestida de forma extraña. Individuos con capa. El señor Dursley no soportaba a la gente que llevaba ropa ridícula,
los conjuntos que llevaban los jóvenes. Supuso que debería ser una moda nueva. Tamborilio con los dedos sobre el volante y su mirada se posó con unos desconocidos que estaban cerca de él. Cuchichaban entre sí muy excitados. El señor Dursley se enfureció al darse cuenta de que dos de ellos no eran jóvenes, y ese uno era incluso mayor que él y vestía una capa verde esmeralda. ¡Qué valor! Pero entonces se le ocurrió que debía ser alguna tontería publicitaria. Era evidente que aquella gente hacía una colecta para algo. Si tenía que ser eso, el tráfico avanzó y unos minutos más tarde el señor Dursley llegó al parqueador Gruñins, pensando nuevamente en los taladros. El señor Dursley siempre se sentaba a las espaldas de la ventana en su oficina de 9º piso. Si no lo hubiera hecho así, aquella mañana le habría costado concentrarse en los taladros. No vio los búhos que volaban en pleno día, aunque en la calle sí los veían y los señalaban como la boca abierta mientras las aves desfilaban una tras otra. La mayoría de aquellas personas no ha visto un búho ni siquiera de noche. Sin embargo, el señor Dursley tuvo una mañana completamente normal, sin búhos. Gritó a 5 personas, hizo llamadas telefónicas importantes y volvió a gritar. Estuvo de muy buen humor hasta la hora que volvió a gritar. Hasta la hora de la comida. Ahí me confundí. Cuando decidió estirar las piernas y dirigirse a la panadería que estaba cerca de esa acera de enfrente, había olvidado a la gente con capa que pasó cerca de un grupo que estaba al lado de la panadería. Al pasar los miró enfadado. No sabía por qué, pero lo ponía nervioso. Aquel grupo también susurraba con agitación y no lleva ni una moneda. Cuando regresaba con una rosquilla gigante en una bolsa de papel, alcanzó a oír unas pocas palabras de su conversación. Esto en la siguiente página. Los Potter, eso es lo que he oído. Sí, su hijo, Harry. El señor Dudley se quedó petrificado. El temor lo invadió. Volvió la cabeza hacia los que murmuraban, como si quisiera decirles algo, pero se contuvo. Se apresuró a cruzar la calle y echó a correr hasta su oficina. Dijo a gritos a su secretaria que no quería que lo molestaran. Cogió el teléfono y, cuando casi había terminado de marcar los números de su casa, cambió de idea. Dejó el aparato y se peinó el bigote mientras pensaba. No estaba comportándose como un estúpido. Potter no era un apellido tan especial. Estaba seguro de que había muchísimas personas que se llamaban Potter y tenían un hijo llamado Harry. Y pensando a lo mejor, ni siquiera estaba seguro de que su sobrino se llamaba Harry. Nunca había visto al niño. A lo mejor se llamara Harvey o Harold. Valía la pena preocupar al señor Dursley, que siempre se trastornaba mucho antes de cualquier mención de su hermana. Y no podía reprochárselo. Si él hubiera tenido una hermana así, pero de todos modos, aquella gente con capa, aquella tarde le costó concentrarse en los taladros, y cuando dejó el edificio a las 5 en punto estaba todavía tan preocupado que sin querer chocó con un hombre que estaba en la puerta. Perdón, gruñó, mientras el diminuto viejo se tambaleaba y casi caía al suelo. Segundos después, el señor Dudley se dio cuenta de que el hombre llevaba una capa violeta. No parecía estar disgustada por el empujón. Al contrario, su rostro se iluminó con una amplia sonrisa, me decía con una voz tan chillona que llamaba la atención de los que pasaban. No se disculpe, mi querido señor, porque hoy nada puede molestarme. Hay que alegrarse porque usted sabe, finalmente se ha ido. Hasta los muggles como usted deberían celebrar este feliz día. Y el anciano abrazó al señor Dursley y se alejó. El señor Dudley se quedó completamente helado. Lo había abrazado un desconocido. Por si fuera poco, lo había llamado muggle. Fuera lo que fuese aquello, estaba desconcertado. Se apresuró a subir a su auto y a dirigirse a su casa, deseando que todo fuera imaginaciones suyas, algo que nunca había deseado antes porque no aprobaba la imaginación,
Cuando entró al camino de número 4, lo primero que vio, y eso no mejoró su humor, fue el gato tigrado que había encontrado por la mañana. En aquel momento estaba sentado en el muro de su jardín. Estaba seguro de que era el mismo, pues tenía unas líneas idénticas alrededor de los ojos. ¡Fuera!, dijo el señor Dursley en voz alta. El gato no se movió, solo le dirigió una mirada severa. El señor Dursley se preguntó si aquella era una conducta normal en un gato. Trató de calmarse, entró a su casa, todavía seguía decidida a no decirle nada a su esposa. Pues la señora Dursley, mientras tanto, había tenido un día bueno y normal. Mientras cenaba, le informó problemas de la vecina con su hija. Y le contó que Dursley había aprendido una nueva frase: no lo haré. El señor Dursley trató de comportarse con normalidad. Una vez que acostaron a Dursley, fue a la sala a tiempo para ver el noticiero de la noche. Y por último, observadores de pájaros de todas partes se han informado que hoy los búhos del país han presentado una conducta poco habitual. Pese a que los búhos normalmente cazan durante la noche y es muy difícil verlos a la luz del día, se han producido cientos de avisos sobre el vuelo de estas aves en todas direcciones, desde la salida del sol. Los expertos son incapaces de explicar el motivo por el que los búhos han cambiado sus horarios de sueño. El locutor se ha permitido una mueca irónica, muy misterioso. Y ahora, de nuevo con Jim McGuffin y el pronóstico del tiempo. ¿Habrá más lluvias de búhos esta noche, Jim? Bueno, Ted, dijo el meteorólogo, eso no lo sé, pero no solo los búhos han mostrado una actitud extraña. Televidentes de lugares tan apartados como Kent, Yorkshire y Dundee han telefoneado para decirme que en lugar de la lluvia que prometí ayer, ha caído un champán de 3 fugaces. Tal vez la gente ha comenzado a celebrar antes de la noche de las hogueras. Es la semana que viene, señores, pero puedo prometerles una noche lluviosa para hoy. Lluviosa, pues. El señor Dursley se quedó completamente congelado en su sillón. Estrellas fugaces por toda Gran Bretaña, búhos volando a la luz del día, y aquel rumor, aquel cuchicheo sobre Potter. La señora Dursley entró al comedor con 2 tazas de té. Aquello no iba bien. Tenía que decirle algo a su esposa. Y se aclaró la garganta con nerviosismo. Petunia, querida, ¿has sabido últimamente algo de tu hermana? Como había esperado, la señora Dursley pareció molesta y enfadada. Después de todo, solían fingir que ella no tenía hermana. No, respondió en tono cordial. ¿Por qué? Hay cosas muy extrañas en las noticias, masculló el señor Dursley. Búhos, estrellas fugaces, y hoy había en la ciudad una cantidad de gente con aspecto raro. ¿Y qué? Interrumpió bruscamente la señora Dursley. Bueno, he pensado, quizás, que podría tener algo que ver con, ya sabes, su grupo. La señora Dursley bebió su té con los labios fruncidos. El señor Dursley se preguntó si se atrevería a decirle que había oído el apellido Potter. No se atrevería. En lugar de eso, dijo, tratando de parecer despreocupado: el hijo de ellos debe de tener la edad de Dursley, ¿no? Eso creo, respondió la señora Dursley con rigidez. ¿Y cómo se llama? ¿Howard? ¿No? Harry, un hombre vulgar y horrible, si quieres mi opinión. Oh, sí, dijo el señor Dursley con una espantosa situación de abatimiento. Sí, estoy de acuerdo. Ay, bueno, si quieren una parte 2, no sé, algo, porque se está acabando el tiempo del video y no puedo hablar mucho sobre eso. Pero si quieren puedo hacer un segundo video. Bye.